Amén. Muy bien, pues pueden tomar asiento. Y conocemos esta historia, está la palabra de Dios hablando acerca de Esther y el pueblo judío está en graves problemas, están a punto de ser aniquilados, están ahí bajo una orden, un edicto que el pueblo se puede levantar y matar a todos los judíos que hay ahí alrededor. Y dice la palabra de Dios que Esther, que es la reina, ella quiere ir a hablar con el rey, pero no solamente puede ahí llegar y decirle: oye mi vida, oye mi cielito lindo, tú eres mi rey, tú eres no sé, no puede simplemente llegar. Y entonces le habla con su tío Mardoqueo y le dice, le manda a decir a su tío Mardoqueo en el versículo 16: ve y reúne a todos los judíos que se hallan aquí en Susa, y por favor, dice, ayunen por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas, dice, voy a ayunar igualmente. Qué chiste, ¿verdad? Que les diga, ayunen ustedes y yo no voy a ayunar. Qué chiste que el pastor les diga, ayunen ustedes y yo bien campechanamente me la voy a pasar. Sino ella les pide que ayunen y después dice, y entonces, después de estos 3 días, voy a entrar a ver al rey. Y el rey tiene que extender, ¿verdad?, ahí su varita mágica y me va a decir, ok, ¿qué quieres? Y si no es, dice, aunque no sea conforme a la ley. Me gusta esta parte de la palabra de Dios, que cada vez que la esposa venga a hablar con el esposo, venga ayunada 3 días y 3 noches. No nada más que llegue ahí al cuarto, oye mi vida, cómprame un vestido. No, ¿verdad? Que sea algo más serio. Pero no es así, ¿verdad? Y luego dice, y si perezco, que perezca. El ayuno, vamos a entrar inmediatamente. Número 1, debe ser definido. Debe de ser definido. ¿Qué quiere decir esto? El ayuno no nada más tiene que decir, ay Señor, pues voy a ver cuánto aguanto. Y después duré 2 horas, ay, es que Señor, mi esposa me hizo un mole, me hizo mi comida favorita. Fui a la iglesia y se estaba celebrando la noche mexicana y había ahí unas ¿cómo se llama? Chiles en nogada, y es mi comida favorita. Ahora, tiene que entender que cuando uno ayuna va a ser el tiempo en que nos van a invitar a comer. Vamos a ir pasando y ahí está la comida favorita de uno. Así es. Entonces tenemos que preparar nuestra mente y tiene que ser definido. Aquí está Esther y les está diciendo, miren, quiero que por favor ayunen por mí 3 días y 3 noches. Está siendo definido en cuanto al tiempo de cuántos días iban a ayunar. Si voy a ayunar un día, voy a entonces orar a Dios y le voy a decir, Dios, mi Señor, mi Rey, mi Dios, voy a ayunar y te dedico este ayuno por las siguientes 24 horas, por las siguientes 48 horas, por las siguientes 72 horas. Entonces tiene que ser definido desde un principio cuánto tiempo yo voy a ayunar. No es hasta que el cuerpo aguante. Si voy a ayunar 2 días, bueno, voy a definirlo. Señor, voy a ayunar 2 días, voy a ayunar un día. No cuenta un ayuno de 1 hora. No cuenta un ayuno de toda la noche. Cuando me dormí a las 8, me despierto a las 8. No cuenta. Tiene que ser por lo menos diario. La palabra de Dios nos habla de que los discípulos ahí ayunaban 2 veces a la semana. Ahorita lo vamos a leer. Los fariseos también. De hecho, los discípulos del Señor no ayunaban porque el Señor Jesucristo estaba ahí con ellos. Pero el Señor Jesús no está ahorita aquí con nosotros. Dios quiere que oremos, Dios quiere que ayunemos. Entonces,
el ayuno, número uno, tiene que ser definido. ¿Cuántos días voy a ayunar? Yo creo que muchas ocasiones, entre más especial o difícil sea la petición, debería de ser el ayuno. Quizás si es algo sencillo, quizás si es algo, alguna respuesta a oración que quizás vaya a tomar tiempo. Quizás estoy orando porque el esposo sea salvo. Bueno, hermana, ayune, no sé, una vez a la semana. Quizás que la esposa sea salva, quizás que los nietos sean salvos. Bueno, igual, quizás una vez a la semana, por varias semanas, por varios meses, poder ayunar acerca de eso. No vaya a ayunar y decir, Señor, voy a ayunar hasta que mi esposa sea salva. ¿Y qué tal si nunca es salva y usted se muere? Esther dijo, ahí dice en la última parte, y si perezco, que perezca. En otras palabras, el ayuno es tener fe en Dios, pero no es decir, Señor, si tú no lo cumples, no sé qué voy a hacer, dejar de ser cristiana. Esther estaba diciendo, vamos a confiar en el Señor y vamos a hacer todo lo que está de nuestra parte. Pero si Dios al final no quiere contestar esta oración y este ayuno, está bien, es la voluntad de Dios, es lo que estaba diciendo Esther. Ahora yo creo que Esther también pudo haber dicho, sabemos que vamos a confiar en Dios y que Dios va a responder, y esa era la razón de ese ayuno. Pero también Esther reconocía que Dios es soberano, de la misma manera que Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron ahí al rey, no nos vamos a arrodillar ante esa estatua, nuestro Dios nos puede librar, y si no, no importa, de todas maneras no nos vamos a arrodillar. Entonces, número uno, el ayuno debe de ser definido. Número dos, el ayuno debe de ser guardado. En otras palabras, si yo le digo al Señor, Señor, voy a ayunar un día, ya cuando yo esté ayunando, de eso se trata, de guardar el ayuno, de sacrificar, de decirle al Señor, Señor, yo estoy cambiando este placer de comer por no comer, por recordar y tener en mi mente que yo estoy ayunando y que yo estoy orando, y reemplazar ese tiempo. Si yo me llevo 30 minutos comiendo, reemplazar ese tiempo de comer por la oración. Entonces, si paso media hora en la mañana y oro, y luego media hora a mediodía durante la comida y media hora en la noche, mire, ya oré 1 hora y media. Y puedo yo entonces guardar ese ayuno. Si le digo, si ya lo he definido y le digo al Señor, Señor, voy a orar y ayunar 2 días, entonces debo de guardar 2 días de ayuno. No es, otra vez, no es hasta que diga, ay Señor, por favor, y una oración bien cortita, Señor, perdóname, tú entiendes. Ahora, ciertamente a veces se nos va a olvidar. Hay ocasiones en donde a mí se me ha olvidado. Empiezo a ayunar y al siguiente día mi esposa me hace una comida y ahí estoy comiendo algo. De repente me voy a los tacos, de repente lo que no resisto, una semita. Voy pasando por ahí, está la semitera y compro la semita. Ya cuando voy a la mitad digo, ay, estaba ayunando. Entonces, yo creo que Dios entiende, pero también debemos nosotros, si voy a ayunar, concentrarme más en la oración y en el ayuno, porque si estoy concentrándome en la oración y en el ayuno y tengo esta petición y estoy ayunando, entonces se supone que no se me va a olvidar. Se supone que si es algo que arde en mi corazón y hay una petición y es una petición, por decir así, grave, es una petición urgente, va a estar en mi mente y no se me va a olvidar así porque sí. Entonces el ayuno debe de ser guardado, hay que guardarlo, el tiempo que yo haya especificado, guardarlo. Ahora, si no ha ayunado nunca, no empieza a ayunar por 5 días o 10 días,
Si va a ayunar, empiece pues con un día, después con 2 días, después con 3 días. Ahora, los primeros 2 días son los más difíciles, yo creo. Yo creo que el tercer día ya no es tan difícil, pero los primeros 2 días uno dice: Señor, quiero comer algo, por favor. Y es entonces cuando uno dice que no importa, hasta una semita me como. Es cuando uno dice: qué deliciosa es la comida. Uno a veces no comprende qué tan delicioso es nuestro país en términos de comida hasta que uno deja de comer comida mexicana, o sea, va a otro país. Ya anda por allá, por Sudamérica, en donde no hay chiles, no hay tortillas. Espero que no esté ayunando, ¿verdad? Ahorita no hay chiles, no hay tortillas, no hay guacamole, no hay salsitas, no hay frijoles, no hay carnitas, no hay todo de eso, chicharrón, todas las cosas sabrosas, deliciosas, nutritivas que Dios crea. Amén. Entonces, el ayuno nos ayuda a meditar más profundamente, a orar, a entrar en una relación, conexión con nuestro Creador y decir: Señor, aquí tengo una carga, una petición, es algo bien importante. Entonces, número 2, el ayuno debe de ser guardado. Número 3, el ayuno debe tener propósito. No nada más voy a ayunar ahí por ayunar y decir: bueno, pues no sé, porque voy a ayunar por las florecitas del campo. Voy a ayunar por cualquier cosa que ni siquiera tenga sentido, sino tiene que tener algún propósito. En este caso, cuando Esther les pide ahí que oren y ayunen, les está diciendo: tengo que ir a ver al rey, y si el rey no me ha mandado a llamar, me puede dar cuello, me puede matar. Y ella tenía que ir a ver al rey porque tenía que hablar con él para poder salvar al pueblo judío. El pueblo judío estaba en graves problemas. Quizás esta oración y este ayuno que ellos hicieron es uno de los ayunos más importantes, porque salvó a toda una nación, al pueblo judío. Ellos Esther tenía una carga en su corazón de salvar a un pueblo. Y nosotros debemos también tener una carga en nuestro corazón de salvar a un pueblo. Debemos ayunar por salvar al pueblo de Puebla, por salvar a nuestra comunidad, por salvar a nuestra familia. Tomar tiempo para ayunar y ayunar para que ellos puedan ser salvos. Entonces debe de haber un propósito y decirle al Señor: Señor, voy a ayunar, no nada más de entrar al ayuno, sino voy a ayunar porque tengo esta petición. Tenemos ahorita algo urgente de poder vender la propiedad que tenemos e ir al Señor y decirle: Señor, aquí está esta petición. No, yo no creo que aquí tenían 20 peticiones, 10 peticiones diferentes, 5 peticiones diferentes, sino era un propósito definido, algo claro. Entonces, no es, Señor, mira, aquí voy a ayunar tengo 20 peticiones, sino era algo definido, un propósito definido, una urgencia, algo que no puedo esperar, Señor. Quizás me van a dar la resolución en un trabajo en 2 días y me gustaría entrar a trabajar ahí. Parece que Dios está abriendo las puertas. Ok, Señor, voy a ayunar por 48 horas. Ahora, yo cuando normalmente empiezo a ayunar, agarro 4 o 5 platos y 2 litros de coca. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero por lo menos voy a comer antes de ayunar. Una buena comida. Amén. Un buen cabrito. Amén. Una semita atómica de esas gigantes. Unas hamburguesas de McDonald's. No. Unos tacos placeros. Yo no sé. Pero que sea con un propósito.
Dice la Biblia en Daniel capítulo 9, versículo 3. Daniel capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí está Daniel orando y ayunando. Debemos nosotros de orar ciertamente y tener un propósito. Si vemos allá en Jonás, vean ahí lo que dice Jonás, versículo 6, y llegó, capítulo 3, versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, o sea que hasta el perro lo puede dejar en ayuno, amén. No, si yo no voy a comer, tú no vas a comer, Firulais, amén. Dice: no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Dice, si Dios se va a arrepentir. Y entonces versículo 10, y vio Dios lo que hicieron. Ahora, Dios tenía un juicio sobre Nínive. Y cuando empezó Jonás a predicar, llegó a oídos del rey, y el rey dijo: wow, estamos en peligro. Dios va a destruir a Nínive, tenemos que hacer algo. Y entonces declaró ayuno. Ahora era una nación pagana, pero para él dijo: no, si esto resulta y si esto sale, vamos a ayunar. Quizá Dios vea nuestro ayuno y proclama ese ayuno. ¿Y el propósito cuál era? El propósito era que no querían ser exterminados, no querían morir. Número 3, entonces debe de ser el ayuno tener propósito. Número 4, debe de ser constante en cuanto a que no solamente una vez al año, sino el ayuno es algo que debe de ser parte de la vida del cristiano. No es algo de es que aquel hermano es más cristiano. Es que aquel hermano ya ayuna porque ya lleva 10 años en la iglesia. Miren, estos amigos aquí de Nínive ni siquiera eran cristianos, pero dijeron: vamos a ayunar. Vean lo que dice Lucas 18 en el versículo 12. Lucas 18, versículo 12. Dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahí está el fariseo, está orando y está, ¿verdad? Diciendo: no, es que yo soy tremendo, yo soy bien espiritual, yo ayuno 2 veces a la semana. Ahora, él lo estaba diciendo de una manera orgullosa, y su motivo era el incorrecto, pero aún así él estaba reconociendo que él estaba ayunando 2 veces a la semana. Mateo capítulo 9, versículo 14. Mateo 9:14 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos ni siquiera ayunan, no ayunan? Pero acá están no solamente los fariseos que vimos en Lucas, pero están los discípulos de Juan. Juan y sus discípulos, Juan les ha enseñado a sus discípulos a orar y les ha enseñado a sus discípulos a ayunar. Pero cuando los discípulos de Juan están viendo ahí a los discípulos del Señor Jesucristo que ni siquiera ayunan, dicen: oigan, pero ¿por qué nosotros sí y ellos no? Y el Señor Jesús les responde: es que yo estoy con ellos. Mientras el novio está aquí con ellos, ¿para qué van a ayunar? Ahora, cuando yo sea quitado, entonces sí van a ayunar, deben de ayunar.
y deben de ayunar constantemente, constantemente. En cuanto a los fariseos, ellos ayunaban 2 veces a la semana. En cuanto a los discípulos de Juan, simplemente dice, ayunamos muchas veces. Pero lo claro que sí es, lo que sí está claro es que debemos de considerar el ayuno parte de nuestras vidas, que sea algo constante. No vaya a ayunar 7 veces a la semana porque ya sería todo. Ahora, algunos sí necesitamos ayunar, nos falta ayunar un poquito, amén. Pero sí deberíamos de considerar de hacer el ayuno parte de nuestra vida. No es aquel que es más cristiano que ayuna, porque todos tenemos necesidades, todos tenemos peticiones importantes. Para mí, a lo mejor mi petición a lo mejor no va a ser la misma petición importante de otro. Para un joven, va a ser diferente. Señor, por favor, que diga que sí, ya me le declaré, y me va a decir en 7 días la respuesta. Ahí sí se ponen a ayunar los jóvenes, ¿verdad? Ya después se casan, Señor, ¿qué hice? A lo mejor no ayunaste bien, no le pediste bien la dirección del Señor. Pero hay que ayunar, y el ayuno tiene que ser algo constante. Número 5, debe de ser entre Dios y yo. El ayuno es entre Dios y yo. ¿Por qué? Pues vean acá Mateo capítulo 6, versículo 16. Mateo capítulo 6, versículo 16. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para demostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El ayuno no es el decir, ay, es que no puedo, hermano, comer, a ir a su casa porque estoy ayunando, porque yo sí soy espiritual y usted no. Sino que el ayuno es algo entre yo y Dios. Por eso dice la palabra de Dios: mira, cuando ayunes, no demudes tu rostro, no cambies ahí, no cambies ahí tu manera de caminar, que ahora empieces a cambiar. ¿Qué tiene, hermano? Ay, es que estoy ayunando, ¿verdad? Ahí apenas lleva 1 hora y anda ahí, ¿verdad? Estoy flaqueando, hermano, ore por mí, porque ¿qué está haciendo? Estoy ayunando. ¿Cuántos días? Ese hermano ha de llevar 5, 6 días, 10 días. ¿Cuánto lleva? Apenas 5 horas. No, entonces no es para que yo les diga a todo mundo, sino por lo menos le puedo decir a mi esposa: ¿sabes qué? Vieja, voy a ayunar. Y la esposa, por lo menos a decirle a la esposa. Entonces debe de ser algo entre Dios y yo. Entre Dios y yo. El ayuno no nos hace más espirituales. El ayuno nos debería de hacer más humildes. El ayuno no nos hace mejores. El que yo ayune y el otro hermano no ayune no me hace mejor a mí. Todos somos, dice la palabra de Dios, pecadores delante de Dios. Somos pecadores. Lo único que merecemos es el infierno. No merecemos que Dios nos oiga, no merecemos que Dios nos escuche. Pero sí debemos nosotros considerar orar y ayunar. Orar y ayunar. Entre muchas de las cosas, yo creo que nos ayuda el ayuno. No solamente es un sacrificio y una negación a esa tentación de la comida, porque como estaba mencionando hace ratito, la comida, wow, cuando uno empieza a ayunar 1 día, 2 días, empieza uno a soñar, tener visiones,
que se está uno comiendo algo, pero súper delicioso. Pero yo creo que nos ayuda a caminar más cerca de Dios, nos ayuda a reconocer que hay un Dios en el cielo. Estamos nosotros poniendo un granito extra de fe, porque yo le estoy diciendo al Señor, Señor, no solamente creo que cuando oro tú me estás escuchando, sino creo que ahora que voy a ayunar o que ahorita que estoy ayunando, que me estás escuchando más, que me estás escuchando mejor. Sentimos como que Dios está bajando del cielo y está poniendo su oído y está poniendo un poquito más atención a lo que yo le estoy diciendo. Me ayuda a, quizás si soy peleonero, o como dice la palabra de Dios ahí, no seáis gritones, quítese de vosotros toda gritería, malicia, maledicencia, codicia. Si soy codicioso, estoy ayunando, me voy a acordar, no codiciar. Si soy ladrón, espero que no, pero si soy un cristiano ladrón y estoy ayunando, voy a decir, no voy a robar. Si soy cristiano y me gustan los golpes allá afuera y estoy ayunando, pues no me voy a agarrar golpes allá afuera. Otra, porque estoy medio débil. Pero el ayuno me ayuda a caminar más cerca de Dios. Es algo entre Dios y yo. Y me ayuda a caminar mucho más cerca de Dios. Y número 7, debe de ser, por supuesto, sin alimentos. Regresando ahí a Esther, dice la Biblia que Esther les dice: no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y aquí lo está dando a entender como una, nosotros lo podemos entender estas 3 días, noche y día. El noche y el día son 24 horas. Y Esther específicamente les estaba diciendo: por favor, ayunen, no coman nada, ni beban nada por 3 días ni 3 noches. En otras palabras, por 72 horas no coman nada ni beban nada. Me han preguntado, pastor, ¿y si solamente ayuno de no comer? Bueno, yo creo que si alguien va a ayunar por más de 4, 5, 6 días, 7 días, 8 días, conozco a pastores que han ayunado y ayunan 40 días. Por supuesto, si ayunan 40 días sin tomar agua, no nos la estarían contando, ¿verdad? El pastor Viñar, de allá donde yo gradué, estudié, el pastor Jim Viñar, él en esta semana se está ayunando. Desde hace 3 semanas él dijo: por favor, necesitamos, ayúdenme a ayunar por nuestro país, por las elecciones. Y dice él: yo voy a ayunar la primera semana 1 día, la segunda semana 2 días, la tercera semana 3 días, y así, y la séptima semana 7 días. Creo que ahorita vayan en la semana tercera o en la semana cuarta. Pero él dice: yo personalmente ayuno, pero sí tomo agua. Entonces, ya cuando alguien va a ayunar 3, 4, 5, 6, 10 días, yo sí les recomiendo que tomen agua. Porque estamos afligiendo nuestra carne. Y a nuestra carne lo que más le aflige son los tacos asados. No comer una arrachera, un mole, un pipián, unos michotes, todo eso espero que traigamos en la tarde. Pero dice aquí en Esther: no coman nada ni beban nada. Ahora, si van a tomar algo, como le preguntaron al pastor a Gil Torres, le preguntaron: pastor, ¿y puedo tomar jugo? ¿Puedo tomar coca? Se va a estropear el cuerpo. Imaginen, no nada de alimentos, meterle un montón de azúcar ahí al cuerpo, pero y sodio. Pero el pastor les responde: mira, haz la prueba y ayuna
3, 4, 5 días tomando jugos y todo eso. Uno puede meter un montón de ingredientes a un jugo. Hasta si uno dice, aquí este jugo le voy a meter una pierna molida, hasta puede entrar, ¿verdad? Es lo mismo. Estoy nada más haciendo un puré de todo lo que normalmente me como. Pero el pastor Gildes dice, hagan la prueba, ayunen con jugo o lo que quieran y ayunen con agua. Y yo de la misma manera creo, ¿verdad? Que cuando uno está ayunando con pura agua, ya de varios días, si uno se siente mucho mejor, uno realmente está ayunando. Entonces, Dios quiere que ayunemos. Vean, para terminar, Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Vean lo que dice acá. Versículo 14. Cuando llegaron al gentío, o sea, la chusma, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Casi como todos los jóvenes aquí en esta mañana, ¿verdad? Padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, ahora, ¿los discípulos ayunaban? De acuerdo a lo que sabemos, no, ¿verdad? Dice, pero no le han podido sanar. Versículo 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y tú sí, así como, ¿a poco tú tienes más poder que nosotros? La respuesta pues es sí, amén. Pero ellos estaban, ¿cómo se le podría llamar? Perplejos de que, ¿cómo nosotros siendo discípulos no pudimos echar fuera un demonito? Y luego dice acá, versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino que con oración y ayuno. De tal manera que hay géneros que la única manera es la oración y ayuno. Hoy en día hay muchos transgéneros que la única manera es la oración y el ayuno, no hay otra manera. Pero me gusta lo que dice ahí en el versículo 20, dice, por vuestra poca fe. Porque en cierta manera el ayuno aumenta mi fe. Ahora, aquí en Mateo capítulo 18, el Señor Jesucristo ya había orado y ayunado 40 días. Vean lo que dice Mateo capítulo 4. Dice ahí Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado, ¿cuánto? 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora, ¿alguno de ustedes tuviera hambre después de 40 días y 40 noches? Sí, ¿verdad? Entonces encontramos aquí algo certero. Tuvo hambre, pero el Señor Jesús, ¿necesitaba él ser bautizado? No. ¿Necesitaba él pasarse orando en las madrugadas y 1 hora, 2 horas, 3 horas? No, él no necesitaba orar. ¿Necesitaba él ayunar 40 días y 40 noches? No, porque él es Dios. Pero si él ayunó 40 días y 40 noches, ¿quiénes somos nosotros para decir, es que yo sí aguanto la tentación, resisto la tentación? Miren, el Señor Jesucristo oró, fue tentado y no cayó. ¿Por qué? Porque vivía una vida en oración y en ayuno. Necesitamos nosotros orar
y ayunar más. Amén. Entonces, por eso le he pedido al hermano Anastasio que no traiga café ni pan hoy en la mañana. Vamos a, ahí va el pan y el café, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder no solamente orar más, pero ayunar más. Hay una generación que necesita de nuestras oraciones y de nuestro ayuno. Vivimos en una generación, Señor, en donde necesitamos ver más gente salva, necesitamos más de ti, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Danos a cada uno de nosotros el poder orar y ayunar más. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.